solamente se va a producir en ese sitio. Pero esta T4 en la periferia, como hemos indicado en las anteriores láminas, por desiodación va a originar tanto a la T3 hormona activa como a la T3 reversa. Y esto es lo que dice. Fíjense ustedes, esta glándula va a producir 25% de la T3 y un 5% de la T3 reversa, pero de la glándula misma. Y de T4, o sea, originarse T4, obviamente que no se va a originar la misma, o sea, 0 no se está marcando. Y de la T4, se origina el 75%. Hemos dicho que es una prohormona y aquí está el 75%. Y de la T3 reversa, el 95%. Y de la pequeña fracción en la periferia del tejido periférico se va a observar. ¿Qué pasa con las concentraciones plasmáticas? Total. Estos son de microgramos por decilitro. Algún autor habla, porque este es un dato, algún autor habla de 2 hasta 10 microgramos. Y fíjense, la T3 es prácticamente muy baja. Y peor todavía, la T3 reversa. Esta es la fracción libre, esta es la hormona activa, si ustedes van, excepto para la T4, ¿no? Sigue siendo una prohormona. En tanto que la T3, esta sí es activa, y fíjense, es la 10ª parte de lo que es la fracción libre. Y esta más o menos aproxima. Esta es la vida media de estas hormonas. Yo me acuerdo de la mnemoteca y digo, vida media de la T4, ¿cuánto le daría? Si nosotros no quisiéramos decir el 7. 7 días, dice. ¿Qué podemos decir? Yo digo una semana. Yo digo un día. T4, una semana. T3, un día. 1, 1. Y de esa manera me puedo acordar. ¿Está bien? Para fijar conocimiento. ¿Por qué? Eso facilita bastante cuando estamos estudiando. No sé si les pasa a ustedes, a nosotros para estudiar. Me acuerdo de esto. Y esas cosas sirven para. Ahora, eso es de Verne-Levi. Estos datos en otros textos tienen algunas variaciones. Yo no pregunto mucho, sino aquello que resalta, que está sancionado por diferentes autores, porque ahí está la confusión. Yo trabajo en la parte de la residencia médica en el hospital y el problema de la evaluación se hace difícil cuando se tiene diferente bibliografía. Lean ustedes. Y el profesor saca del libro que conoce más. Y ese es el problema. Entonces, les doy referencia. Un libro puede no ser el perfecto, pero es práctico. Se aproxima al 80-90%. Siempre lo he hecho y nunca he tenido problemas con la evaluación. Yo trabajo como 40 años en la facultad, así como uno de ustedes se debido ingresar. Y miren cómo ya estoy. Los años han pasado y nunca he tenido problemas de evaluación. He cuidado mucho esa parte, porque finalmente, ¿sabe? No se puede retener. Una clase de este día dura máximo 35-40 minutos. No se puede. Estas son clases motivacionales. Desde el punto de vista académico, los niños se aprenden. ¿No? Ven una película y con detalles te cuentan. Pero a cierta edad esto va fallando cada vez más. Es así que se recomienda más ese tiempo. Por eso es que a veces nos adelantamos un poco, más si hay datos, ¿verdad? A ver si funciona. Así funciona. ¿Cómo es el transporte de hormonas tiroides? ¿Quiénes transportan? Habíamos dicho fracciones muy pequeñas al estado libre. Transporta la globulina, transportadora de hormonas tiroides, tanto T3 como T4 en un 70%. Esta globulina se constituye así, como un reservorio de estas hormonas. Eso es importante. No solamente hace de minibús o de un transporte, no, sino que es una
una forma de reserva para que estas moléculas no se puedan perder a través de la orina. Entonces es una molécula que tiene mayor adhesividad a las hormonas. La transtiretina, en un 10 a 15%, los textos todavía siguen hablando, por eso lo he puesto aquí. Antiguamente conocida como realbúmina, pero seguramente están agarrando un libro, ¿no? Con hojas así limpiecitas, sin rayar nada, y aparece la realbúmina. En realidad está cambiando esto de nombre. La albúmina, que tiene una valencia muy laxa, se liberan fácilmente, al igual que la transtiretina. En realidad la transtiretina, fíjense, ese 15% más o menos, en igual proporción que la albúmina, tiene una débil acción también, más bien tiene, o se fija a otras sustancias como la vitamina A. Y las lipoproteínas, en realidad, Gaitas ni menciona, ya es una pequeña concentración, no tiene mucha relevancia. Pero lo que sí no pueden olvidarse es de TBG, de la TBG. Eso no debe, es una de las primeras proteínas transportadoras en importancia por su proporcionalidad. Voy a aprovechar esta lámina para decir lo siguiente. La mayoría de las proteínas plasmáticas, en generalidad, salvando una pequeña proporción de su origen, se secretan, se fabrican, se sintetizan en el hígado. Y estas proteínas transportadoras de hormonas tienen un estímulo a nivel hepático a través de los estrógenos. Por eso es que, fíjense, ustedes tienen que pensar así, como ustedes piensan. Durante el embarazo hay una elevación importante de estrógenos y progesterona, pero sobre todo de estrógenos. Estos estrógenos van a estimular al hígado, ¿para qué? Para la producción de proteínas transportadoras, en este caso la TBG. ¿Qué hace la TBG en mayor número? ¿Qué hace? Va a agarrar, va a fijar mayor número de hormonas tiroideas. Obviamente que la fracción libre también se va a involucrar, va a disminuir. En consecuencia, en la circulación, la hormona activa, que es la T3, que entra en los mecanismos de retroalimentación, va a estar baja, y el organismo entiende como que no hay esta hormona. En ese momento se activa el ciclo TSH para estimular a la glándula tiroides para que produzca más T3. Y eso es lo que ocurre exactamente. Por eso es que se justifica que en la situación de embarazo, les decía, entre otras cosas, voy a volver a repetir esto, a veces recuerdo cuando estamos hablando de la fisiología del embarazo, porque corresponde a la fisiología natural del embarazo. Corresponde, y voy a decir, la aparición de la glándula tiroidea incrementando su volumen. Hasta algunas veces alguien dice que es visible, pero no hemos logrado concretar, sino al palpar con mano entrenada se puede decir. Y eso es consecuencia de estas cosas que estamos viendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, miren, en el examen que voy a elaborar, voy a preguntar estas cosas. Estas son de análisis. No les voy a preguntar cuánto transporta las lipoproteínas en porcentaje, con datos. No tiene sentido. Más bien con un caso clínico, ¿no? Una mujer embarazada, etc. Tiene déficit de hormonas. Justifique por qué. Y si suave, ¿no? Entonces, la respuesta más o menos estará por el incremento de estrógenos. Los estrógenos funcionan de proteínas transportadoras que fija, secuestra y hay una pequeña fracción especial de hormonas. Bueno, así es.
no solamente eso, vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Ya habíamos dicho que las hormonas tiroides en la primera parte tienen receptores nucleares, y en este caso estos receptores nucleares se fijan acá, y lo que hace es inducir al ADN para la transcripción del ARN mensajero en los ribosomas, ya con proteínas específicas y como productos. Este es un esquema nomás, hay otros esquemas que ratifican con otros términos estas mismas acciones. Se van a fijar. Miren, incremento de la sodio, potasio, ATPase. Ya vamos a explicar enseguida por qué hay incremento de esta enzima. ¿Qué es lo que va a ocurrir también? Aumento de las mitocondrias en tamaño y en número, así como el incremento de las enzimas respiratorias. Esto referido a las mitocondrias. Ya vamos a ver enseguida nomás la siguiente lámina. Otras enzimas y proteínas para el crecimiento y la maduración. Esto sobre todo para el desarrollo longitudinal y el desarrollo del cerebro y del cerebro, que es lo más importante. En la clase introductoria ya les había dicho, no importa que no sepan muchas cosas, porque se aprende para la vida, no es para aprobar fisiología, que es un momento, pero se aprende para la vida. Lo lamentable sería que nosotros, estudiantes de medicina, yo médico, que no sepa explicar al entorno familiar, estás consumiendo saludable, te estás alimentando bien. O sea, el Estado prevé, y a las mujeres embarazadas, siendo cola, los esposos generalmente hacen para recibir el subsidio de lactancia, una vez que se embarazan, leche, sal iodada, mantequilla. Y no es para que el marido lo venda y después se vaya a casar, no es para eso. Es para el beneficio de la madre y del bebé sobre todo. En ese sentido, el aporte de hierro debe ser importante en el desarrollo y maduración del cerebro. Después, ¿qué tenemos? Aumenta el gasto cardíaco, la ventilación, por el consumo de oxígeno. Tendría que ser un resumen de lo que voy a decir. Aumento del consumo de alimentos, movilización de hidratos de carbono, proteínas. Esto es, o se conoce como gluconeogénesis. Voy a repetir en las siguientes láminas. Aquí no está la glucólisis, debiera estar. No sé qué pasó con el autor, pero reitero, la glucólisis está. Después el índice metabólico, aumento de CO2, en realidad el proceso es por la eliminación del CO2, por eso aumenta la ventilación, la cardíaca, etcétera, que es la ventilación, ¿no? La urea por degradación de proteínas, aumenta la función renal, disminuye la masa muscular, tejido. Aquí nuevamente volvemos a ratificar con estos criterios la gluconeogénesis y obviamente la termogénesis, sudoración, pérdidas insensibles, etcétera, por la sudoración. Entonces, prácticamente sería un resumen de lo que estamos viendo. Y aquí vienen las funciones tiroides. Esto no está descrito en el GAIT, en el GAN, en ningún lado. Sin embargo, algunas veces a mí se me ocurre pensar para buscar. ¿No se ha notado? Ah, no. Entonces, se me ocurre que por este lado voy a hacer que los estudiantes entiendan. Yo manejo esta ecuación con mucha frecuencia para muchos objetivos, para muchos fines. Y esta es la combustión, esta forma la combustión de la sustancia orgánica. Esto puede ser gasolina, puede ser otra sustancia orgánica, que al combinarse con el oxígeno va a generar ATP, energía calórica, dióxido de carbono y agua. Esta es una reacción frecuente. Ahí está glucosa.
Entonces esto es la glicólisis, los productos. Para que esto se acelere, la maquinaria que va a hacer que esto funcione, obviamente, es la mitocondria. La mitocondria le llega glucosa más y la cadena respiratoria se encarga de obtener sobre todo ATP. Ese es el destino final, tanto de la glucosa como del oxígeno. Nosotros luchamos por obtener ATP, pero vamos a ver que no siempre es así. Cuando hay un shock hipovolémico, shock séptico, donde la circulación se paraliza a nivel de los capilares, el oxígeno y la glucosa que estaban en ese sitio se van agotando. Entonces, la célula echa de un mecanismo que se llama la respiración anaeróbica o ciclo de Embden-Meyerhof, ¿no es cierto? Donde no utiliza oxígeno, aunque la producción de ATP es muy escasa, pero es una medida salvatoria de momento. Y entonces esto se va a determinar dosificando lactato, ya que nos está indicando que está con una respiración anaeróbica. Eso un poco para darle algo más de lo que se puede sacar de este tema. Lo que decía hace un momento. Las hormonas tiroideas, ya entrando en materia, aumentan el tamaño y número de las mitocondrias. La zona de incendio de la glucosa para obtener ATP, obviamente. Las crestas mitocondriales también crecen, algunos dicen aumenta la superficie enzimática y las mismas enzimas de la cadena respiratoria van a incrementarse. Es como tener un motor encendido todo el día. Vamos a meterle gasolina, vamos a meterle oxígeno y obtendremos calor. Así es. Y esto más o menos ya es un paso de lo que es la base para explicar algunas acciones, en este caso, el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, estos sujetos, las láminas dicen de atrás, que no pueden tolerar un ambiente caluroso. Porque miren cómo produce calor. Obviamente, calor. Y a la inversa, las personas hipotiroidistas con hormonas tiroideas bajas no pueden tolerar ambientes fríos. Si ustedes fijan la idea, seguramente que podrán hacer una aproximación de algunas personas que pueden tener este diagnóstico. Si es una persona delgadita, hiperkinética, habla demasiado, quiere resolver todo, quiere ser la representante, levanta la mano, cualquier cosa. Y si es delgadita como los ojitos un poquito salidos, se llama exoftalmos, y yo puedo decir, ella es hipertiroidea. Puedo decir, o sea, no. Alguien se está haciendo un autodiagnóstico por ahí. Bueno, entonces, ¿qué dice el tema? Excesiva producción de calor. Yo tenía una paciente. Así es la naturaleza. Cuando no tienes educación, por más que te digan de la mejor manera, a veces terminas rechazando. Ella era hipertiroidea y en su casa, humilde desde luego, se cocinaba, tenía no podía acceder y sus ventanas bien cubiertas para que no entre el sol, porque le hace daño. Y no podía acercarse a la cocina. No, mi marido, me hace daño. ¿No? Y así nomás el diagnóstico esta vez. Faltaba dosificar TSH, T3, T4. Pero fíjense ustedes. Así es. Así que esos detalles que nosotros tenemos son para hacer
visto una paciente hace unos 5 años, esa lista hace unos 20 años, la señora se murió, después de visto, la he transferido al hospital de clínica, se lo he charlado al endocrinólogo, creo que hubo ese día huelga, nunca más lo he visto. Pero desespera porque esos casos se pueden tratar. Y es, bueno, eso respecto a lo que son las mitocondrias al motor. Esto es un poco para ilustrar que cuando hay una excesiva concentración de estas hormonas, pueden aumentar todas las funciones, excepto algunos de ellos. Todos. Pero no os voy a decir todo, porque si no, no vamos a tener mucho para hablar de. Otra de las funciones es que incrementa el metabolismo basal, regula el metabolismo basal. Incrementa, quiero decir, cuando hay un aumento de. ¿Y qué es el metabolismo basal? ¿Cómo se define? ¿Sí? Representa la cantidad de energía mínima necesaria para mantener la vida en reposo. Su estimación puede llevarse a cabo mediante calorímetría. Cuando nosotros decimos, ¿sabe qué? Tiene que tomarse la temperatura basal. ¿Qué es temperatura basal? La temperatura, no haces nada, apenas agarras el termómetro, eso es en condiciones basadas. Una vez hicimos estudios sin que ni los chicos ni las chicas supieran de lo que estaba buscando. Vamos a enseñarles a tomar el termómetro, la temperatura, vas a registrar cada mañana en condiciones basales, ¿no? Y claro, después de la ovulación, en medio grado se eleva la temperatura. Y vas a decir, no, tal periodo ovular. No era eso. Entonces, eso en condiciones basales. Y hay que hacer determinaciones basales. Toma de muestra basal. Claro, un poco es teórico ya, porque tiene que ir hasta el laboratorio. Ya no es tan basal. Basales apenas abre los ojos. Ya, después de aquello se puede hacer, porque son condiciones basales. ¿Verdad? Entonces, en esas condiciones puede aumentar el consumo de oxígeno como está aquí, como parte del metabolismo basal, hasta 20 puntos más o menos. ¿Qué estamos viendo? Fíjense, esto es lo normal y está aumentando aquí en más 20, ¿cierto? Y la secreción de hormonas tiroideas es proporcional a esto. Está demostrado que las hormonas tiroideas como concentración aumentan el metabolismo basal. Seguramente en bioquímica no les han dado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, estas proteínas, como dice el desacoplamiento, normalmente los protones deben ir a la síntesis de ATP. Eso es lo que hace multiplicar en la lámina aquí. Va para la síntesis de ATP. Pero resulta que estos compuestos no tienen ese fin y van a la parte central, al estroma de la mitocondria. O sea, se pierde. Y esto se traduce como calor. Por lo tanto, estas proteínas de desacoplamiento son las responsables de esta parte, calor. Por eso es que estas personas, como decía hace un momento, tienen calor, producto del aumento de esas proteínas de desacoplamiento mitocondrial. Esta era la 1, hay la 2, hay la 3, y es profundizar en la parte bioquímica. Ahí quedaremos justificados del por qué hay un aumento excesivo. En relación a la termogénesis, ¿qué está haciendo? ¿Qué acababa?
Como dice la literatura, hay aumento de calor proporcional al consumo de oxígeno. Eso es cierto. Para quemar en la combustión, glucosa más oxígeno. Obviamente, si hay mayor producción de calor, tiene que producir algo en los ingredientes previos. ¿Qué más dice? Este aumento de calor, dice, no es tan evidente, en una persona hiperkinética. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación y hay una transpiración que neutraliza. Eso es. Sin embargo, esto es evidente y estos hechos únicamente se justifican cuando hay eso. Aumento de la ventilación. Este aumento de ventilación, ¿para qué? Para captar más oxígeno para quemar, porque las mitocondrias están exigiendo, o para eliminar CO2. ¿Se entiende? Por eso es que hay este incremento de la ventilación. Lo que decía hace un momento, el hipertiroideo no tolera calor y al contrario, el hipotiroideo no tolera. Eso se los dije y aquí está en la lámina. Aumenta la absorción de glucosa, obviamente, y si se está consumiendo más oxígeno, para eso está la ventilación. Es una parte, porque vamos a ver más adelante, que no solamente va a ser eso, ¿no? Aumentar la ventilación, sino que tiene que complementarse con aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, que debería ser esta lámina así, ¿no? Pero el autor que genera esta información lo enfoca de esta manera. La absorción de glucosa, ¿para qué? Los mitocondrias están exigiendo. Entonces, se justifica este incremento de la absorción de glucosa. O sea, lo que hay que hacer es aportar glucosa al torrente sanguíneo por las diferentes vías. Una de las vías es mayor absorción, y esta mayor absorción también se complementa porque estas hormonas producen mayor aumento del peristaltismo intestinal, mayor secreción de los jugos gástricos, complementando con la mayor absorción de glucosa, que es una parte. Aumenta la lipólisis por efecto de los beta-adrenérgicos, vamos a hablar enseguida. Eliminación de los kilomicrones, que sigue siendo lipólisis. Estimula la síntesis de colesterol, aunque más su oxidación y su secreción por la vía. En este caso, hay una pérdida más que ganancia de colesterol, aunque diga que hay síntesis. La síntesis es menor que la excreción de colesterol. O sea, los datos aquí no se pueden manejar a libre criterio, como digo aquí. Estimula la síntesis de colesterol. Entonces debe haber una hipercolesterolemia. No es así, ¿no? Y no, más bien hay pérdida. Al contrario de lo que ocurre en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo sí hay un predominio de colesterol, lo que conlleva a un incremento de la arteriosclerosis, ¿no? Presencia de arteriosclerosis, presencia de acumulación de grasa en el sistema circulatorio. Después, disminución de la LDH, esto va con los kilomicrones. Ahí está la proteólisis, potencia de estimuladores de la adrenalina, etc., que estimula la gluconeogénesis. En otro acápite de la explicación, ya había hablado de estas mismas hormonas como resistencia insulínica, como resistencia a la captación de glucosa. Si nosotros comparamos resistencia a la glucosa, que va a incrementar glucosa, o gluconeogénesis, que también incrementa glucosa, estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de la absorción de glucosa, estamos hablando de una acumulación de glucosa, pero que no llega a la hiperglucemia, sino las mitocondrias van a la fábrica, van quemando, y por eso es que no se nota esta hiperglucemia. Entonces, esto es lo que hacen estas hormonas, como gráfico aquí, ¿no? Las mitocondrias
serie de glucosa que están produciendo a través de estos componentes que son las enzimas presentes en la mitocondria. ¿Qué más tenemos? En el aparato cardiovascular, esto es muy bonito, lindo. ¿Qué hace? Hace un momento ya hemos dicho de los receptores beta. En este caso, los receptores beta, esto que les han dicho, ¿quién les ha dado cardio? Doctor Hernández, ¿sí? Doctor Salinas, ¿sí? Mollinedo. ¿Quién se ha dado? El doctor Mollinedo. ¿Ah? Doctor Mollinedo y doctor Fernández. Ah, ya, pero les han hablado seguro. Se va a volver a hablar esto cuando se enfoque el sistema autonómico, simpático parasimpático. Se hace más énfasis lo que el doctor lo va a contar. ¿Qué hace? ¿Qué es el efecto hipnotrópico? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya empecé a chocar. Ya se dice, no se aprende para aprobar la materia, se aprende para la vida. La fuerza de contracción. La fuerza de contracción, muy bien. Cronotropismo. Frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia que se usa pues porque alguien saca poquito. ¿Qué se da para eso? Efecto. Cronotropismo positivo. Lucitropismo. La relajabilidad. Pero además hay otras dos propiedades que alguna otra dice. El dromotropismo, la velocidad de conducción, y la excitabilidad. ¿Con qué palabra se identifica? Batmotropismo, la excitabilidad. Y eso también, según algunos autores, es también dependiente de las hormonas tiroideas. Cuando se habla de las hormonas tiroideas, por si acaso, hay muchos. Todo esto hace que aumente la presión arterial sistólica, lo que dice Gaita, en 10 a 15 milímetros, pero también lo hace hacia abajo, o sea, la presión arterial diastólica. Entonces, como ha subido arriba y ha bajado, entonces la presión arterial media queda empatada. O sea, eso quiere decir que la presión arterial media no se modifica. Y ahí también he aportado una cosita de los chicos que han pasado conmigo prácticos, los que pagan a los mercados. Vas a decir que este método es el doctor Boticario, cuidado, ¿no? Pero ya no utilizo yo la formulita, ¿no? Es un método bien sencillito para que vean, pero es lo mismo, nada más. Les voy a enseñar en otro momento, cuando algunas preguntas que hago con esos exponents me van a pagar de esa manera, yo os voy a decir esa. Aumenta la resistencia vascular. Y en realidad, el efecto beta-1 a través de la estimulación de las células que se encuentran renales, ¿no? Se encuentran en la arteriola aferente, por estímulo simpático, van a liberar renina, angiotensina, angiotensina. Al final, la respuesta final de la angiotensina 2 es la. ¿Dónde está? Aquí está. Se llama vasoconstricción. Entonces, como efecto beta-1 adrenérgico, vasoconstricción vale, pero el mecanismo no siempre es el que describe la función. En este caso se justifica. Aumenta carga a nivel del miocardio. Esta es una célula miocárdica, por eso la traigo aquí. Me gusta esta lámina. Es muy bonito manejar inclusive con farmacología. Se puede insertar esta. Entonces es una célula miocárdica donde la despolarización viene y abre estos canales, estos de rianodimia, donde en el retículo endoplasmático se acumula calcio. ¿Qué dice aquí? Aumenta el calcio a nivel del miocardio. ¿Qué hace el calcio?
sirve para la contracción. Si hay mayor concentración de calcio, obviamente que la fuerza de contracción del corazón se va a efectivizar. Esto va a tener más fuerza de contracción. ¿Se entiende? Eso hace. ¿Qué más? Favorece la salida de calcio del retículo endoplasmático. O sea, de esta zona. ¿No? Aquí está. La salida de calcio. En este caso, para la contracción. Y disminuye el intercambio de sodio-calcio. Fíjense, el calcio está perdiéndose. Si tenemos concentraciones bajas de calcio, la fuerza de contracción, el efecto inotrópico no será positivo, sino será negativo. ¿Cierto? Entonces, al final, las acciones de estas hormonas en la célula miocárdica, al final, concuerdan con que esa concentración intracelular de la fibra miocárdica está elevada. ¿Sí? Al final, no es necesario hacer estas vueltas que ya hago, tiene un efecto positivo porque aumenta la concentración de calcio intracelular. Listo, ya está respondiendo en el supuesto de que ustedes saben la explicación. Bueno, ¿qué más? Efectos respiratorios, ahí está, ¿no? ¿Qué tenemos que ganar? Oxígeno. ¿Qué tenemos que perder? CO2. Y para eso tenemos que aumentar la frecuencia respiratoria. Cuando hay incrementos de la frecuencia, se llama la apnea, con seguridad que las personas pueden hacer acidosis si es que están en condiciones basales normales. Así hablamos, así discutimos. Pero en este caso, esa gran oferta hacia el sistema nervioso, porque este control nervioso va a hacer que se produzca este efecto. Esto es lo que decía, ¿no? El aumento de CO2 y de hipoxia, etcétera, aumentan esa ventilación a nivel central. También aumentan el número de glóbulos rojos. Decir hemoglobina no es tanta novedad, sino obviamente que si se aumenta el número de glóbulos rojos, obviamente que va a aumentar su edad. O al revés, si hay un incremento de número de glóbulos, es lo que va a haber incremento de glóbulos rojos. Esto un poco para que ustedes razonen y las explicaciones sean coherentes. Y que glóbulos rojos y hematocrit. O sea, no pueden disociarse. ¿Qué más? Aumento de la eritropoyetina. Obviamente va a estimular. ¿Generado por qué? Naturalmente que va a ser. O sea, todo está ahí. Obviamente que hay que saber estos conocimientos previos que se han hecho a los interesados. A mí me gusta trabajar con estudiantes que ya terminan. Hasta antes de neuro ya se puede discutir mucho. Ya casi todo está. Y es interesante los conceptos de agarran en sangre, de respiratorio, de cardíaco. Cuando yo digo en una anemia aguda, la precarga baja. La ley de Frankenstein está disminuida, usted ya sabe. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a estar bajo. No sé si hemos hablado hace rato del gasto cardíaco, ¿no? El efecto inotrópico positivo. Todo eso conduce a mejorar el gasto cardíaco. Inclusive se eleva más el gasto cardíaco. ¿Para qué? Para transportar gases, para transportar glucosa de un lado, en el otro sentido, CO2, ¿verdad? Sobre el músculo esquelético, bueno, la glucólisis como en cualquier sitio, la glucogenólisis, ustedes saben que uno de los grandes reservorios, aparte del hígado, es el tejido muscular, por tanto también se consume disminución de glucógeno y creatinina fosfato. En
En realidad se está hablando lo mismo. Cuando disminuye inicialmente pues, acabado, entonces tengo que echar mano de la gluconeogénesis. ¿Cuál es la consecuencia de la gluconeogénesis a nivel del músculo? Proteólisis. Se ha acabado el glucógeno, se ha acabado el glucógeno. ¿Qué hago? Echo mano de las proteínas. Y se justifica, aquí no está la urea presente. Las aminas de los hipertiroides. Bueno, respecto al crecimiento, ya hemos hablado, cuando hablamos de la hormona de crecimiento, habíamos dicho que era genético. Condiciones de alimentación saludables, y aquí volvemos nuevamente a esta situación, cuando ratificamos la importancia de las hormonas, que está aquí, la GH, sobre todo la T3, que es la hormona activa, la insulina, los esteroides. Cuando digo esteroides, me estoy refiriendo a estrógeno, progesterona, testosterona, me estoy refiriendo, porque también hay que utilizar términos genéricos, sobre todo, a veces nos pasa eso. Los años que llevas, me interesa ver cuando los estudiantes dan sus presentaciones, conferencias, se aceptan las expresiones genéricas, pero cuando decimos, ¿y cuáles son esas otras consideraciones que están por debajo del concepto grande? Entonces, allí se explican estos otros órganos. Vean ustedes, el periodo de mayor crecimiento es en el periodo que borda la menstruación en las mujeres, o sea, la primera menstruación, y en los hombres alrededor de 12, 15, 20. Es una edad donde las hormonas tiroideas asociadas a las otras hormonas expresan el desarrollo longitudinal. En este caso, la osificación de los moldes de cartílagos en las zonas de crecimiento. Cuando hay un incremento de hormonas tiroideas como en el hipertiroideo, las personas desarrollan rápidamente, pero también hay un cierre precoz de estos cartílagos de crecimiento. No es que crece nomás y ahí, bueno, es un gran, hay un desarrollo rápido y cierre también. Esta es la característica cuando se habla de hipertiroideo. A la inversa, en situaciones de hipotiroidismo, como ven ustedes, como van a ver en las clases, creo que mañana hablamos de hipotiroidismo, son personas de estatura baja, no. Y la fase de los cretinos, que mantienen esta carita de 100 así un poco más, y que desde el punto de vista hormonal, algún texto habla, si la concentración, el aporte es menos de 15 gramos, con seguridad que va a ser cretinismo. Todavía tienen la lucha cuando estas concentraciones están por encima de los valores, pero tiene graves repercusiones, sobre todo en el desarrollo del sistema nervioso. Esto es grave si nosotros no nos damos. Les digo, este es el crecimiento y desarrollo. El desarrollo se refiere a la optimización de las funciones fisiológicas. Obviamente, un cerebro de un niño tiene neuronas, tiene mielina, pero de repente no está en condiciones de funcionar. Entonces, a esto se debe. ¿Qué más? Las hormonas escasamente atraviesan la barrera. Por eso es que el desarrollo no se produce desde el primer momento de la fecundación, las primeras semanas, ¿no?
más o menos a la mitad de la gestación. Cuando esa persona ya tiene sus propias hormonas, empieza a desarrollar. Ahí está. Aquí dice cómo el eje funciona el eje y pasábamos tiroides. Pero es a la mitad del embarazo. En la vida intrauterina, interior del sistema del esqueleto, aunque no en el crecimiento lineal, obviamente que no es exclusivamente dependiente de este crecimiento. Porque imagínense en 9 meses crecer 50 centímetros, que no es para nada, ¿no? Pero es admirable esa ganancia. En este caso no es tan dependiente de esto. Existen otros procesos. Por eso el feminismo, el mental, se hace mucho énfasis en esta parte del retraso mental. Desarrollo y crecimiento. Crecimiento y desarrollo. ¿Qué más? Acción sobre el tejido. O sea, está la osificación gestativa de crecimiento. Crecimiento lineal después del nacimiento y maduración de los cartílagos de crecimiento. Favorecen las remodelaciones. En la clase de hormona de crecimiento habíamos dicho que en los huesos cortos había la acción del efecto osteoclástico y osteoblástico. Osteoclástico, la reabsorción, y osteoblástico, la generación de nuevos. Esas dos interacciones valen también para este momento. La erupción dental también es dependiente de estas hormonas. Maduración de la epidermis, folículos, fibrosos y las uñas. Hay en nuestro centro, en nuestro hospital, pediatras que se dedican al diagnóstico de hipotiroidismo precoz, que todavía es el momento de poder actuar. Ya en la vida intrauterina, algunos dicen la primera infancia, que son hasta los 7 años, todavía se pueden hacer medidas de recuperación. Después, ni comiendo como pito, conocen el pito, ¿no? Es muy boliviano, ¿no? No se puede recuperar. Entonces, ese año, después del nacimiento, hay expertos que diagnostican aquello para poder recuperar, sobre todo el desarrollo del sistema nervioso. Bueno, batalla todavía, pero el tema de tener un cretino por ahí es una carga social para todos nosotros. ¿Qué más hay? Ahí está sobre el sistema nervioso central, el deseo, pobre desarrollo de la corteza cerebral. Estamos ratificando por si acaso, ¿no? Y cerebral, o sea, lo que quiere decir que favorece el desarrollo del cerebro y del cerebro. Corteza cerebral en realidad. Disminución de la proliferación de los axones. Y en la siguiente lámina nos va a mostrar disminución de la ramificación de las dendritas sinaptogénesis y mielisis. Importante. ¿En qué medida interviene? Les dije ya en una de las clases. ¿Cómo interviene la mielinización en el funcionamiento? Aumenta la velocidad. ¿Mm? Aumenta la velocidad. Muy bien. ¿Cuál es la velocidad de las fibras alfa? ¿No se acuerda? De las fibras D. Las amielínicas son de menor velocidad que transmiten el color. Las alfa son las fibras motoras. Eso van a ver en el pues imagínense que la información llega tardíamente, está cayendo sobre un objeto contundente y él considera así. Pero si tiene la velocidad, con las fibras mielínicas va a poder retirar. Eso simplemente, desde que el ejemplo no es tan veloz que se dan fisiologías reales, pero sí, cuando usted se agarra esa hojita de papel, vas a casar o un carnet, ¿no? Y generalmente no agarra, ¿por qué no agarra? Será invertible, ¿verdad? ¿Por qué no agarra? Vas a agarrar.
a no ser que adivine. Porque la velocidad del movimiento de este objeto tiene que ver los ojos, porque hay una velocidad y un espacio que el ojo tiene que percibir. El ojo tiene que procesarse del sistema de pensar. Tiene que dar la orden, volver acá y recién hacer la pincha. Entonces, por eso que no se puede quedar. Ahí va a ver, lógicamente. Pero eso es real, eso es lo normal. No ocurre como en estos cuatro puntos. Y aquí está, para simplemente ilustrar, aquí está una fibra nerviosa. Ahí nos tenía y usted sabe que de acuerdo al impulso nervioso, la conducción saltatoria que llega a estas velocidades de 120 metros por segundo, el desarrollo de las dendritas, la proliferación de los axones. Si las dendritas no se desarrollan, ¿cómo es que se va a transmitir la información? Tiene que haber eso. La sinaptogénesis que dice la anterior lámina es justamente estos encuentros neuronales para poder procesar esta información. No sé si tengo más. ¿Qué cosa más hay? ¿Qué hay para ustedes? 8. ¿Nos vamos? Mañana.